Muy buenas a todos. Aquí está con un nuevo jueguecito. Un juego que la verdad es que es una auténtica maravilla. Gaia Police. Un juego que casi nadie juega, joder. Juego oscuro. A ver, la verdad es que es un juego muy largo, ¿vale? Vamos a estar aquí 1 hora y 20. 1 hora y 20 que voy a estar dando el coñazo. Y bueno, juego de Konami, juego del año 1993. Un juego que yo en la época vi, yo no sé por qué, pero en mi salón recreativo, pues la verdad es que traían casi todos los juegos, la verdad que sí. Bueno, ya os podéis fijar, un pedazo de música que tiene este juego. Se ve ahí el atardecer, los gráficos me parecen preciosos. Ya veis que es un beat'em up que no es al uso, que es un beat'em up de hacia arriba. Encuentro que la ventana pues es... La ventana de juego es muy pequeña. La verdad es que no sé si es 3/4 o quizá un poco menos. Que yo creo que... ¿para qué? O sea, puede ser diferente, pero hay cosas que no caben. Bueno, ya veis que es súper preciosista. Y... bueno, me voy a pasar con con un personaje que no es habitual. La verdad es que no hay mucho gameplay de este juego. No hay mucha información de este juego. Aquí creo que... sí, efectivamente, me lo pasé ayer. Mira, aquí pongo para que se vea, bueno, bajo un poquito el volumen que está muy alto y pongo las opciones por defecto para que se vea el nivel de dificultad, nivel 4, nivel medio y venga, hasta luego Lucas. Ya le había dado bastantes intentos, yo la verdad que llevaba 2 semanas. Mira, aquí te da la posibilidad de password. Pero bueno, como lo vamos a hacer con un crédito, bueno, tenemos 3 personajes. Aquí tenemos el príncipe, Gerard Himmers, tenemos a la hada, Ellen Shin, me parece. Y Galahad, que es el dragón, ¿vale? Duke Galahad. Bueno, aquí tenemos, empieza la presentación con el águila dorada sobrevolando Avalon, que es la ciudad del protagonista, que está destruida, como veis. La están destruyendo. Y bueno, llevamos al dragón, ¿vale? La mayoría de partidas que veréis, la verdad es que utilizan la chica es muy buena. La chica es muy rápida y el ataque abarca bastante. Cada personaje tiene sus diferencias. A ver, tenemos, digamos, al protagonista, que es, digamos, el término medio. Bueno, a ver, antes de eso, fijaros, he cogido la magia, que son esos rubíes, y tengo el rayo, y me espero a que el marcador llegue a 0, el último dígito, y entonces la tiro. Avanzo un poco y me espero, ¿vale? Y dejo solo un enemigo vivo, no los mato a todos. ¿Por qué? Porque si tú tiras la magia en el dígito, ya sea 0, ya sea 4, ya sea 8 del contador, y luego estás con enemigos, o al menos un enemigo, a veces puede ser, no es necesario, pero normalmente sí, pues sale lo que es un cangrejo ermitaño, míralo, ahí está, que nos da experiencia y magia y vida. Pero bueno, normalmente ves que también he matado al enemigo, lo matas de 2 toques, a que tenemos poco nivel, en el dígito 0 también. A ver, es un juego que tiene mucha estrategia, ¿ves? Ahí también me he esperado a estar a 0 y avanzar, para que me vuelva a salir el escarabajo. Eso es súper importante, porque yo, en vez de acabar este nivel en nivel 3, por ejemplo, lo voy a acabar en nivel casi 5. Y es un juego pues que tiene niveles, es una especie de beat'em up que va subiendo niveles, ¿vale? Entonces, bueno, os lo tiro así, ya saco directamente la primera estrategia. Mira, y ahí sale. Cuidado al eliminarlo, ahí me he equivocado y me podrían haber dado menos experiencia, ¿vale? Tenéis que disparar, si rompéis al cangrejo ermitaño y no tenéis magia, os dan más experiencia y aparte una magia. Si tenéis magia, os dan menos experiencia y al lugar nos dan magia o os dan una miseria, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, 0, 4 y 8. Yo normalmente pues tiro la magia al 0 y me cargo el ermitaño, el cangrejo, al 0, ¿vale? Empieza ya con la historia. Aquí tenemos un error, Fire Warrior, ¿vale? El preocupador encendido. Bueno, es el guerrero de fuego, ¿no? Que os dice pues que... A ver, vamos a empezar un poquito con la historia y luego habrá 5 minutos de farmeo y aprovecharemos para explicar el resto. A ver, el protagonista, que es el príncipe principal Gerard Himmers, pues bueno, su hermano es el malo de la película, ¿vale? Albert Himmers, ¿vale? Entonces Albert Himmers pues quiere hacerse con, bueno, el amo del mundo, digamos,
y pues quiere resucitar también un demonio antiguo para tener más poder, etcétera, lo típico, ¿no? Y él es el hermano Albert Himmers, es el jefe del Imperio Zarhark, ¿vale? Y es el que ha destruido Avalon, que es donde empezaba esa primera pantalla. ¿Veis? Aquí me he esperado cuando estaba a 8 el dígito y he tirado la magia y luego he dejado un enemigo. Tenemos 3 botones: el botón de ataque, el segundo botón es para lanzar el familiar, que ahí habéis visto que cogemos 3 huevos. Si cogemos más huevos nos subirá la vida del familiar, ¿vale? Tenemos 3, que son las bolitas esas de ahí abajo, y podemos llegar hasta 5 si cogemos más familiares, ¿vale? ¿Ves que ahí me espero a romper el cangrejo cuando está a 0 otra vez para que me dé más experiencia? Es muy importante en este juego la experiencia, ¿vale? Es un juego muy largo y aunque tengas experiencia, pues bueno, ahí ya veis que me he esperado hasta el 0, he avanzado un poco, he dejado que salga un enemigo, porque normalmente solo salen cuando hay enemigos, y me espero hasta que vuelva a salir, y cuando vuelva a salir el cangrejo, pues le volvemos a dar a 0 para que nos dé la experiencia y la magia, ¿vale? Aún y así, aunque estemos subidos a muchísimo nivel, nos van a canear, ¿vale? Explicaré, digamos, la base estática del juego cuando lleguemos a ese momento de farmeo, ¿vale? Bien, el personaje que yo llevo es el que he decidido cogerme, es el personaje más lento, es el personaje más grande, con diferencia, por lo tanto el que recibe más golpes, porque es muy grande y los hitbox son muy grandes. No solo eso, sino que el escudo que lleva pues hace que recibas golpes también, ¿vale? Porque no es muy bueno, pero es el enemigo más potente y el que saca más energía, ¿vale? Y con el ataque que tiene a veces puede golpear doble. Bueno, ahí ves que hago un ataque rotatorio. ¿Cómo se hace ese ataque rotatorio? Haces una vuelta de 360 grados hacia la derecha. Los otros personajes pueden ser hacia la izquierda, ¿vale? Entonces no necesitas apretar nada, haces simplemente el giro y ya os sale el ataque, ¿vale? Os movéis con el direccional, botón de ataque, como os he dicho, botón para lanzar el familiar. Tenemos 3, ese armadillo que veis, que es el rolling, tenemos el Garuda, que es el dragón, y tenemos un tercer familiar, que es un bichito. Ese tanque que habéis visto es el enemigo final, ya lo veréis. Y tenéis el otro, que es una especie de pequeñito que lleva un martillo, un goblin, ¿vale? Bueno, tenemos esos 3. Normalmente vamos a ir con el armadillo, ¿vale? Con el segundo botón hacemos que se lance hacia los enemigos, y si le volvemos a apretar el segundo botón volverá hacia nosotros, ¿vale? Que eso nos servirá para... Mira, ahí había energía, quedaros bien con todo esto, entonces le pueden dar de hostias, ¿vale? Ahí tenéis la vida, que ahora tiene 4 puntos de vida, el familiar. Cuando lo llamamos otra vez hacia nosotros, recuperará la vida si lo dejamos a nuestro lado, ¿vale? Y un tercer botón, que es la magia, ¿vale? Que tenemos ahí un recuadrito, ves que hay una bola, pues ahí saldrá la magia que tenemos. ¿Cómo se consigue la magia? Con los diamantes esos que brillan, ¿no? Cogéis una, nos darán un rayo, cogéis otra, nos darán otra magia, cogéis otra, nos dan otra magia, y así sucesivamente. Luego explicaré las magias, ¿vale? Bien, si dejamos apretado el botón de ataque nos cubrimos, ¿ves que ahí nos cubrimos? Bueno, aquí, siguiente enemigo, avanzamos hasta estar mucho más cerca de él y ahí lanzamos el familiar, ¿vale? Y luego lo esquivamos, nos ponemos a morir. Cuando para, o sea, el enemigo avanzará, cuando da 2 pasos y se para, es cuando nos tenemos que mover, no tardéis más. Y ahora ha cambiado de patrón. Entonces ahí nos cubrimos y avanzamos un poquito de él. Si nos cubrimos y contraatacamos, él avanzará hacia nosotros, nos dejará sin espacio, ¿vale? Bueno, ahí me pongo a su lado, ahí me he equivocado, ahí llamo al familiar porque le ha dado un toque, ya lo ves. ¿Por qué me lo cargo con el familiar? Porque saca menos, le da más toques y me da más experiencia. La experiencia es lo que tenéis ahí arriba, 927, 931, al lado tenéis el tiempo, Y es súper importante. Y este enemigo me lo cargo con el familiar, ¿vale? Bueno, de este juego he visto por casi todos los vídeos que hay, porque bueno, con eso aprendes. Yo era de los que iba al salón recreativo y me quedaba mirando cómo jugaba la gente, pero la verdad es que para este juego he tenido que tirar mucho de lo que yo he aprendido, porque casi no hay información de este juego, ¿vale? Bien, ya os he explicado una técnica para conseguir... Bueno, ahí abajo hay escondido experiencia, le dais un golpe y a los lados tenéis vida. Y así me he cargado a este enemigo, ¿vale?
tenéis que pillarle el timing. Cuando avanza 2 pasos y se para, ya os movéis hacia un lado y luego volvéis otra vez hacia el lateral para que tire el martillazo hacia ese lateral, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos un poco. Venga. Bueno, pues aquí fijaros, las músicas de este juego me parecen preciosas. No encuentro que sea comparable. Por ejemplo, es que se ve en la cabeza fácil es el Dungeons and Dragons y no creo que sea comparable. Si estuviera forzado, digamos, a comparar, pues el Dungeons and Dragons es mucho mejor por todo, por posibilidades, por magia, por los personajes, etcétera. Pero bueno, esto nada en su propia liga, ¿vale? Bueno, aquí os dice pues que ha raptado a su hija y bueno, y el guerrero de fuego es el que le había dicho que los héroes vendrían, que sois vosotros, ¿no? ¿Vale? La idea es que tenéis que llegar a Gallápolis, donde está el malo, y tenéis que conseguir 3 llaves para abrir el cielo. ¿Vale? Vale. Y bueno, pues tenéis que rescatar a su hija, que es vidente, y ella os ayudará. Vale, y vamos a Neomosk. O Neomosk viene después. Bueno, aquí cuando ponía 0 en el marcador de tiempo he tirado la magia y luego he cogido el huevo que está al armadillo. Ahora ya estoy al máximo de energía que puede tener el familiar, a 5. ¿Veis que ahora le han dado toques? Bueno, pues ahora lo llamo para recuperar energía. Si lo dejo afuera le seguirán dando toques y me lo matarán. Muy importante que no os lo maten, ¿vale? Muy importante. No lo pueden matar. Bueno, y gracias al truquito del cangrejo, que ahora para volver a salir estoy ya a nivel 10, si no estaría a nivel 7 o algo por el estilo, ¿vale? Ahí espero que esté a 0 y le doy, ¿vale? Sobre todo, muy importante, darle cuando esté a 0 y darle sin tener magias. Vale, ese huevo ya no lo quiero, me ha dado una magia y cojo las otras 3 magias y me quedo con esta bola, ya no la muevo porque nos servirá para este enemigo final. Me voy por aquí, me cargo esto. Siempre que puedas, intentar cargaros a los enemigos con el familiar porque obtendréis más experiencia. Lo que pasa es que es muy lento y tedioso. Yo lo utilizaré ahora al principio, pero luego ya no, ¿vale? Es un juego que la verdad es que me ha troleado un poquito. Porque no me voy a poner con este juego porque era muy largo y tal. Lo que pasa es que lo vi en la época pues, y me impresionó. La verdad es que me impresionó bastante y cómo no me va a impresionar este juego, ¿no? Entonces pues estuve practicándolo una semana y le di el primer intento y ya con ese primer intento pues llegué con un crédito a la última pantalla. Luego ya 2 créditos para pasármelo y dije, hostia, esto ya está. Bueno, aquí me espero al 0 y disparo ahí, ¿vale? Porque me saldrá un Twinbee, míralo, ahí lo tenéis, el Twinbee. Si le disparáis en otra cifra que no sea el 0, bueno, no sé si con 4 y 8 funcionará, pero yo no me arriesgo, os saldrá otra cosa que os da menos experiencia, ¿vale? Ahí, no os vayáis directos a la puerta porque entonces entraréis directamente y no mataréis a ese enemigo. Avancéis un poco y os tiráis para atrás y lo matáis para obtener su experiencia, ¿vale? Bien. Y nos van dando armas y escudos, ¿vale? Que nos mejoran la defensa y el ataque. Ahí me han dado el escudo. Y anteriormente en el primer jefe me habían dado el primer escudo, ¿vale? Bien, y así aquí pues bueno, aprovecho un poco a matarlo con el esto. Bien, pues los personajes, pues me cojo este que es el más lento pero es el que más saca, ¿vale? La mayoría de la gente se lo pasa con la hada, con la Fairy, que es muy rápida, es la que más alcance tiene de arma, ¿vale? Llega muy lejos, quizá le sacan un poco más, quizá, no lo sé, no estoy seguro, y sacará un poco menos, imagino. Pero bueno, casi todo el mundo se lo pasa con eso. Y la verdad es que es un juego que he tenido que mamar muchísimo para poder pasármelo. Porque ya os digo que no hay información y al final pues te lo tienes que comer tú, te lo tienes que guisar tú, ¿vale? Bien, y pues el personaje que se llama Duke Halland es del clan de los dragones y bueno, ya ha sido desterrado y ayuda al príncipe Gerard Himmert a enfrentarse a su hermano porque lo está destruyendo todo y bueno, pues quiere hacerse el amo del universo, ¿no? Que es lo típico. Y luego tenemos a la chica, a la hada que se llama Helen, vamos a ver, Helen Sheep, ¿vale? Bien, ¿qué más? Cuando hace el combo, bueno, un momentito que llegamos al primer enemigo, ¿vale? Ahí
tenéis que pegarle lo más arriba posible. Le pegáis un toque, bajáis, pegáis un toque, bajáis. Cuando estáis abajo esperáis, subéis para arriba y luego volvéis a hacer la misma estrategia. Le dais un toque y bajáis para tener espacio, ¿vale? Cuidado con la cola, porque la cola no os deja pasar del enemigo, ¿eh? Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿veis? Ahí estoy muy abajo, me voy para arriba y le doy un toque y me bajo, le doy un toque y me bajo, y así sucesivamente, con paciencia. Bueno, habéis visto que antes de llegar al enemigo había una puerta, he cogido energía, me han dado un poquito de experiencia al entrar, pero no he cogido la magia. ¿Por qué? Porque yo quiero tener esta magia, esa bola, ¿eh? ¿Por qué esa bola? Porque en el enemigo siguiente esa bola haré que actúe la magia y no le va a sacar nada de energía al enemigo. Bueno, ahora lo veréis. La cuestión es que os tenéis que quedar esa bola. En este juego hay una estrategia muy importante, que es conseguir niveles de energía, porque os ayuda, ¿vale? Os ayuda muchísimo. No es la panacea, ya os lo digo, que aunque estéis a nivel 30 os van a dar de hostias. Luego explicaré la estrategia concreta cuando estemos haciendo los 5 minutos de farmeo, ¿vale? La estrategia de este juego para poder pasárselo. Bueno, eres la hija de Neomos, del señor de Neomos, de ese que nos hemos encontrado. Dice, bueno, que os está esperando, bueno, etcétera. Vale, aquí hay un camino alternativo. Bueno, en la versión americana hay 3, yo estoy jugando en la europea. Pero bueno, digamos que está el bueno y el normal, ¿vale? Aunque en la europea, y digo, en la americana hay uno más, pero en fin, yo explicaré estos dos que hay. ¿Cómo conseguir el camino bueno? Bien, en la siguiente ciudad, bueno, ahora está explicando de que ha visto que llegarían y que, bueno, que en otro momento le explicará lo que ha visto. Digo, que perra, ¿no? O sea, puede leer el futuro y no te lo cuenta, ¿no? Bueno, y os explica que hay las 3 llaves, ¿vale? Y la primera llave, pues hay un general que os está esperando y que os impedirá coger las 3 llaves para llegar a Gallápolis. Las 3 llaves del cielo, ¿vale? Venga, y llegamos para conseguir la primera llave. Venga, llegamos aquí, nos ponemos delante suyo y le damos de hostia, nos cubrimos y cuando nos dé un toque le volvemos a dar. Y así cubrirnos y darnos de hostias, ¿vale? Como vamos con este tanque, no necesitamos utilizar otra estrategia. Si llevamos a los otros 2 personajes la podremos variar, pero tampoco sería tan complicado, ¿eh? Ya le queda poquito. Vale, ya está. Bueno, ya veis que los enemigos aquí son auténticamente brutales, son una maravilla, los diseños los encuentro preciosos. Algo que me gusta de este juego son los sonidos. Los sonidos de este juego, el apartado. Claro, ese es el tanque que había aparecido antes. Bueno, la estrategia ya la veis, os quedáis a un lado, os estáis cubriendo y después de que os tiren las bolas le dais unos toques. Ahí me he descuidado y bueno, volveros a cubrir. Cuando os tiran las bolas os cubrís y cuando deja de haber los aritos esos le volvéis a dar, ¿vale? Ya veis que, bueno, los enemigos veréis que son espectaculares. Pues eso, los sonidos de este juego, cuando le pegas a un enemigo es con ese sonido metálico de como de armadura que tal, es impresionante, y todos los sonidos en general son buenísimos. La música también, diseños, gráficos también. Bueno, siguiente transformación. Y aquí es cuando vamos a utilizar la magia de la bola, ¿vale? Fijaros qué pasada. Esto cuando yo lo vi yo en el recreativo dije, wala, cómo se le va la cabeza un mecha aquí. Mira, y aquí tiramos la magia. Venga, fijaros que no le quita energía a la barra de abajo del enemigo, que son esas 2 piernas, pero sí te da experiencia. Te ha subido ahí la barra un montón, ¿vale? Es por eso. Ganas 2 niveles utilizando esa magia con este enemigo. Y luego ya te lo cargas haciendo la rueda, haciendo 360 grados, ¿vale? Aquí pensaba que estaba muerto, pero no, aún le quedaba una magia y vale, ya está. Y siguiente transformación, ¿vale? No es tan complicado este enemigo. Empieza a tirar las bolas, os quedáis abajo del todo para que no os dé. Vale, ahora cuando ya no hay bomba, os acercáis, os quedáis en el medio y última transformación, ¿vale? Quedáis en el medio y empezáis a disparar como si no hubiera un mañana, a pegar y siguiendo donde se dirige la cabeza, ¿ves? Hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia derecha. No os cubráis, da igual, se ha acabado. Aquí ir a por él a saco y muerto. Ya hemos conseguido la primera llave, ¿eh? Bien, vale, pues ahora llegamos a donde podemos conseguir el camino bueno, digamos. En Maharashi, vale, en Maharashi hay 3 estatuas ocultas,
Vale, ahora os explicaré cómo conseguirlas. No siempre salen. Si fuerais por el otro camino, tampoco os perdéis mucho. Ahora os lo explicaré. Bueno, aquí nos viene el espíritu guerrero de fuego. Hemos conseguido la primera llave. Y os dice sobre la segunda, que está situada en una ciudad muy lejos de aquí. Y está después del corredor oscuro. Ahí es donde el corredor oscuro es donde vuelve a pegar otro salto de dificultad al juego, ¿eh? Corredor oscuro es una larga cueva que une dos continentes. Un poquito. La historia la verdad que está bastante bien, ¿eh? Pero bueno, antes de llegar al corredor oscuro tenemos que ir a Blackmoot. Y para llegar a Blackmoot antes tenemos que ir a la ciudad Maharishi, que es una ciudad mercado, ¿vale? Y ahí os dice que hay un sello oculto. No os dice nada más, o sea que lo tenéis que averiguar. Ahí es donde tenéis que conseguir las 13 estatuas y conseguir el camino bueno. Bueno, pues os vais a Maharishi y a intentar conseguir. Y aquí es donde vamos a utilizar el farmeo, ¿vale? Son 5 minutos de reloj para subir niveles. Bueno, la música aquí es brutal. Bueno, tiráis para arriba, os cargáis a los enemigos. Venga. Avanzamos un poquito más, cogemos esas 3 cajas, aquí cambiamos de familiar, nos quedamos con el dragón, nos cargamos los perros, tiramos ese cesto de frutas, no otros, no más, solo ese, nos cargamos al enemigo, nos ponemos aquí en la señal esa, corremos, cuando corremos no avancemos el scroll, tenerlo muy presente, avanzamos un poquito más, disparamos y ves que la experiencia va subiendo, pero no rompemos las frutas. Si avanzáramos más, sí romperíamos las frutas. Aquí yo os recomiendo, os ponéis el autofire y a disparar con el primer botón, y el segundo botón, que es en familiar, también a disparar con los dos, ¿vale? ¿Podéis hacerlo sin el autofire? Sí, sin ningún problema. De hecho no tiene una cadencia muy grande, ¿vale? No es necesario botonear muy rápido, pero vais a estar 5 minutos botoneando y os vais a cansar. Y es un juego muy largo, un juego que dura 1 hora y 20, y si lleváis muchos intentos os vais a destrozar la mano. Eso sí, acordaros de que cuando acabe esto quitaros el autofire, porque si tenéis puesto el autofire no os podéis cubrir, y es básico para este juego. Y aquí voy a explicar lo que es básico para pasarse el juego: el contraataque, el daño de guardia. Si os dan, os van a sacar bastante energía, pero si os estáis cubriendo, a veces no os va a dar, pero a veces os va a dar, y cuando os da, vuestro personaje pues va a gritar también, va a hacer ¡ah! ¿Vale? Y va a comenzar a parpadear. En ese parpadeo seréis inmunes, serán como 1 o 2 segundos. En ese parpadeo es cuando tenéis que contraatacar y tenéis que destrozar a los enemigos. Y lo tenéis que hacer con el daño de guardia. ¿Por qué? Porque sí que os da cuando os estáis cubriendo, pero os quita poquísimo, ¿vale? Esa es la estratagema para pasarte el juego. Utilizar el daño de guardia junto con el contraataque. No sirve con que os cubráis con el escudo, os den un toque, pero no os quiten daño y no entréis en daño de guardia. No, porque entonces le vais a pegar al enemigo, él os va a contraatacar y os va a dar sin que os estéis cubriendo, y ahí os va a destrozar. En este juego os destrozan si no os estáis cubriendo. Si os dan sin que os cubráis, os destrozan. O sea, directamente, da igual el nivel que tengas, no importa, os destrozan, te vas para casa, ¿vale? No te lo pasas con un crédito, ni de coña. Bien, pues aquí esta es la zona de farmeo, ¿vale? Cuando lleguéis al minuto 2:40, os quitáis el autofire y os ponéis un poquito más para arriba, ya lo veréis, y tenéis que disparar a esa cesta de frutas que hay ahí, solo a esa. Cuando le deis a esa, os saldrá una estatuilla. Después de esa estatuilla, esto para conseguir el camino oculto, os vais directamente hacia arriba para conseguir la siguiente estatuilla y luego la tercera. Cuando lleguemos os lo explicaré. Tiene que ser un golpe limpio y sin dar a diferentes objetos. Aún y así a veces das algún objeto y os sale, y aún y así a veces lo hacéis perfecto y no os salen las 3 estatuillas. Quiero decir, pues le dais a esa cesta de frutas, os va a salir la estatua, pero la siguiente, que es una jarra, le vais a dar y no va a salir la estatua, va a salir vacía, ¿vale? A veces sale, a veces no, aunque lo hagáis perfecto, que lo sepáis. Que no cambia mucho el juego, porque solo cambia el final, digo, el camino bueno, digamos que ahora la siguiente pantalla iríais a una zona especial que os dan cofres, os dan experiencia, y si fuerais por el camino malo iríais otra vez a Neomosc, ¿vale? A la zona esa verde, donde sale el jefe de la segunda,
y os darían un arma especial. Si vais por el camino bueno, pues iréis por ese camino que no habéis visto, ¿vale? Porque el otro sería volver a la fase. Y luego, pues en el enemigo del corredor oscuro no lucharíais contra él. Y cambiaría un poco la etapa visual. Ya está, solo eso. Absolutamente nada más de lo que resta del juego cambiará. Ni el final, ni los diálogos, nada más. Solo esas dos cosas específicas que os he comentado. Bueno, aquí ya me voy acercando. Aquí me quito el autofire. ¿Ves? 240, le doy. ¡Fa! Seco, pum. Cojo la estatuilla, me voy, no rompo nada más. Paso de absolutamente todo. Me voy aquí, me quedo en esa columna hacia abajo del todo, me posiciono y cuando esté a cero le doy. ¡Clac! ¡Pum! Cojo la estatuilla, rompo esas 3 cajas, no rompo nada más y me meto dentro. Cuidado, ¿vale? Si os metéis en esta casa que acabo de entrar, desaparecería la jarra que está afuera, ¿vale? ¿Veis que ahora ya no hay nada y no había roto nada? Desaparece cuando entras en la casa, ¿vale? Hacer esto en este orden, no en otro. Aún y así a veces no os saldrá para ir por el camino bueno, ¿eh? Bien, vamos rompiendo esto. Si os quedarais sin tiempo, sale un dragón por arriba que os tira fuego y os mata, ¿vale? Os quita una barbaridad. Y la cabeza que sale por arriba os da por contacto. Bueno, aquí habéis visto que he tirado la magia, no sé si en 0 o en 8, ¿vale? Siempre tirar la magia en 0, 4 y 8, recordad, ¿vale? Avanzo directamente para la tercera estatuilla que está aquí a la izquierda. Posiciono ahí, pum, le doy y la tercera estatuilla. Vale, he cogido las 3 estatuillas. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora sale cangrejo, que lo quiero coger primero. ¿Ves? A 0 le doy, pam, para que me dé los 4 objetos, la experiencia y la magia. Y eso brillará si he cogido las 3 estatuillas. Si no, no. Y ahí cojo la magia. Esa caja la podría haber roto antes. Pero recordad, si le dais al cangrejo con una magia, os dará menos experiencia y al igual nos da la magia, ¿vale? Bien, pues eso que estaba brillando, si no habéis cogido las 3 estatuillas, no brillará y no os dará el objeto para ir por el camino bueno. Bien, el toro, el enemigo final, os ponéis por debajo de sus pies y le dais. Cuando se acerque demasiado, veis, os apartáis un poquito. Y ahí le dais, ¿vale? Pam, pam. Siempre cubriéndoos, siempre tenéis que tener pulsado el botón de ataque para estar siempre cubriéndose. Ya os he dicho que es la base para pasaros el juego, ¿eh? Bueno, os quedáis en ese lado, avanza un poquito y le vais dando. ¿Ves? Que ahí estaba un poquito más para arriba, me ha dado. Vale. En esas 2 cajas hay vida, ¿vale? Bueno, pues este os lo cargáis así y ya estamos a nivel 21. Lo hemos hecho bastante bien. La verdad es que yo creo que esta partida es la que más he subido de nivel. No importa si al final estáis 2 niveles por debajo, quizá os quitará un poquito más, pero os lo podéis pasar igualmente, ¿eh? Bueno, pues ahora hemos conseguido ir por el camino bueno, hemos conseguido ir por la ruta de Coven, que es donde vamos a ir y donde va a haber tesoros. ¿Ves? Y este es el objeto que hemos cogido. Si no hubiéramos cogido este, hubiéramos cogido otra especie de rubí de color lila, no sería este, ¿vale? No es que cambie mucho el juego, pero bueno, ya que quieres enseñarlo, pues intentas enseñarlo más bonito, ¿no? Pero bueno, que el otro camino también está bien, ¿eh? Ya veis que eso flota y bueno, y os dice pues que esta es la gente alada, que son una especie de ángeles. Y bueno, pues tienen algo que pediros, bravos guerreros. También están avisados por el guerrero de fuego. Y en el oeste, en un lugar de Coven, tenemos nuestros tesoros. Y ahí es donde vais, ¿vale? Porque hemos conseguido ese objeto, ¿eh? Y os van a ayudar para luchar contra el imperio de la oscuridad. Bueno, no sé si he explicado las diferencias. Bueno, vamos a explicar un poquito las magias. Tenéis 7 magias. Cada vez que cojáis un diamante os darán una magia. Si cojáis un diamante tendréis, vamos a decirlo específicamente. Vamos a ver. Aquí estamos. Vale. Bien. Este es el sitio especial que os decía. Bien, antes de seguir con las magias, aquí yo avanzo el scroll corriendo. Quiere decir que no avances el scroll, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas moscas que salen se llevan los cofres. Entonces, ¿ves? Yo estoy aquí, corro para estar arriba del todo del scroll, ¿eh? Porque ya sé dónde están los cofres. Y que no me las roben las mosquitas esas, ¿vale? Mira, esa está a punto de llevarse el de arriba, ¿eh? Es que ahí hay otro, ¿ves? Y corro con el scroll.
porque si no se lo llevan. Romper los coches. Bueno, ya veis que yendo por este camino especial, veis que pues bueno, pues que estáis en una época que sois, digamos, el futuro del presente que nosotros tenemos, ¿no? Ves, hay coches que los rompéis y os dan energía, romperlo, ¿vale? Mira, se las van a ir a llevar. Mira las moscas, y matar las moscas porque da energía. Y bueno, ya veis que pues mira, es hasta a punto de llevarse el cofre tú, llevarse mi preciosa experiencia. Bueno, la matamos si podemos. Y bueno, pues ves que estáis en un, digamos, en un futuro que viene de nuestro presente, ¿no? Digamos, en un futuro de fantasía. Ves ahí, pues la ciudad destruida, los coches, ¿vale? Bien, las magias. Cogemos un diamante, nos dará la Megaearth, que es el rayo ese que habéis visto. Si cogemos dos, tenemos el Ice Wolves, que son unos lobos, esa es buenísima, buenísima. Si cogéis tres, tenemos el Sword, que es la bola esa que le he tirado al monstruo ese para conseguir nivel. Si cogemos 4, tenemos la Star Bow, que es una especie de estrella, que no la vais a ver, pero es que no vale la pena, es la peor de todas, con diferencia, ¿vale? Es malísimo. Vale, cogemos otra más y ya tendremos lo que es el Lightning Sword, que es una especie de halo de luz hacia arriba, que es muy buena, que sigue al personaje, saca bastante. Si cogéis una más, tenemos el Salamander. Sí, una clara referencia al Salamander, que se llama Dragon Laser, ¿vale? Bueno, un momentito, nos encontramos con este señor alado que nos da un objeto para ayudarnos, que será el objeto con el cual, mira, ahí tenéis el objeto que se parece un poquito a un objeto de Dragon Quest del 3, el emblema de Roto, ¿vale? Y este objeto hará que no luchemos contra el enemigo del corredor oscuro, de Dark Corridor, ¿vale? Si lucharais contra él, o sea, yendo por el otro camino, tampoco es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Bueno. Y llegamos a la siguiente situación. Tiene 17 niveles, 17, 16. Bueno, aquí. Bueno, rompamos esto de aquí y aquí esperamos a que salgan esas bolitas porque nos dan energía. Si nos cargamos el cráter no van a salir más. Si nos cargamos la columna se cargará el cráter y nos saldrán más, ¿vale? Bien, nos habíamos quedado la magia del láser, que son, me parece que 7 rubíes, que sale directamente el Salamander. Es una referencia clarísima al Gradius y al Salamander precisamente. Bueno, y si llegáramos a coger 10, tenemos la magia de nivel 7, que es el Golden Hawk, ¿vale? La águila dorada, pues que saldría un montón de águilas. Esa también es muy buena, pero encuentro que es mejor la del Salamander, ¿vale? De todas maneras la voy a utilizar, que entonces en el recuadrito de la magia saldría oscuro. Esa sería la última magia, ¿vale? Que de hecho, mira, veis, tengo el dragón, ahora voy a coger más magia y al final se pondrá en negro. Vale. Bueno, ya os he explicado los botones, que es ataque, familiar y magia, ¿vale? Los poderes, que son el círculo, 360 grados. ¿Veis? Ahí me espero y hago el círculo, los tiro y los voy matando, ¿vale? Ir con mucho cuidado y siempre cubriéndose, ¿vale? Y con según qué enemigos, utilizar siempre el contraataque con daño de guardia. Que os den un toque, que tengáis daño y estéis parpadeando y entonces ya le den, ¿vale? Siempre. Porque en este juego te vas muy rápido. Es que estoy a nivel 22, no os ilusionéis, ¿vale? Que a nivel 22 os vais a probar el juego y me contáis. Pero bueno, yo ya domino bastante el juego, entonces cuando ves a alguien que está jugando un juego que ya lo domina, parece todo muy fácil y no lo es, la verdad. Esa es un juego bastante complicadete, ¿eh? Pero es pasable, seguro que es pasable. Bien, pues ya hemos explicado lo que son las magias, ¿vale? Los ataques, que ya los he dicho. Bueno, tenéis el de correr, que este tira fuego, la chica pega una patada y el prota tiene un espadazo. La diferencia entre protagonistas, bueno, pues el príncipe Gerard Himmers, pues es digamos, el protagonista medio, no es muy grande. O sea, quiere decir que tiene menos hit points, ¿vale? Menos sitios donde le van a dar. La más pequeñita es la hada, ¿vale? La Elaine. Bien, pues el príncipe es el estándar, ¿vale? Ni saca mucho ni poco, ni le quita mucho ni poco. Es velocidad media, ¿vale? La más rápida es la chica. La que más alcance de arma tiene, cuidado con eso, que es casi todo el mundo pues se pilla eso, ¿vale? Y luego está que pues no lo juega mucha gente con y es el más poderoso. Es el ataque de cola tiene 4 toques, el de la chica tiene, me parece que tiene 5 y 4. Bueno,
Para abrir las puertas tenéis que golpear con la espada, ¿eh? Ya habéis visto que me van dando escudos y armas, súper importante cogerlos porque nos dan mucha más potencia de ataque. Mira, ahí tenemos otra mejora de escudo, ya veis que ha cambiado, el escudo y el arma cambia, ¿vale? Y se nota muchísimo lo que sacáis con un arma de nivel 2 y con un arma de nivel 4. Ven, estos enemigos de azul son muy peligrosos. Cuando los tiras al suelo se levantan, contraatacan. Cuidado con eso. Y luego esperar siempre al contraataque con esos enemigos. No vayáis a atacarles de golpe tú primero, porque sacan muchísimo. Si os dan en daño de guardia van a sacar un cuartito pequeñito, por ejemplo, y si no van a sacar un cuadro y medio, ¿vale? Vale, nos ponemos aquí en medio, nos cubrimos, hacemos la vuelta 2 veces o 3. Nos cubrimos y vamos a saco. ¿Por qué? Porque en ese cofre hay una comida grande y nos van a rellenar todo. Y ahora pues estamos a buen nivel y sacamos, ¿vale? Aunque no estemos a buen nivel también podemos utilizar esta estratagema. Y si no, pues le esquivamos un poco y utilizamos el familiar. El familiar va muy bien, ¿eh? Cuidado que no os maten el familiar, ¿eh? El familiar lo tenéis que ir lanzando de vez en cuando. Y estar atento. Para enemigos finales lo podéis lanzar, excepto en algún que otro enemigo que no es nada aconsejable, y ya os explicaré cuál, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando. Y bueno, dicen que el corredor oscuro fue creado por cristales. Dice, parece que hace frío. Y le dice el dragón, digo, a la chica, dice, hombre, podrías ponerte un poco más de ropita. Y dice, oye, eso no es asunto tuyo. Bueno, ya sale el protagonista de, bueno, hace frío, hay que estar cuidado. Bueno, supongo que a poner paz. Se mete con el traje, ¿no? De la chica. Vale, aquí vuelve a subir la dificultad del juego. Cuidado con esos ojos porque por contactos quitan bastante, ¿eh? Aquí ya sube la dificultad del juego, ¿eh? O sea, hay una subida de dificultad en el monstruo de la segunda, ese que va dando vueltas. Y aquí también, ¿veis? Ahí le doy en el 0, ¿lo veis? Ahí porque me han dado solo 2 de energía, porque tengo magia, acordaros de eso, ¿vale? Ahora ya no voy a utilizar la estratagema de subir energía, de subir experiencia con los cangrejos ermitaños. Ya no cal. Ya hemos hecho el farmeo en la ciudad, en Maharashi, y ya hemos subido los niveles rápidos en las primeras fases del juego. Bueno, aquí ya lo veis. Seguir esta estratagema, pones en medio. Ir con muchísima cautela. O sea, parece que vais sobrados, pero no. Os descuidáis, de hecho aquí me voy a descuidar un poco y veréis tú con 2 errores como con todo el nivel que tengo y con toda la historia ya voy a ir mal, ¿vale? A estos enemigos puedes hacerles el ataque rotatorio, pero a otros que saldrán más adelante, que son unos como estos pero de rojo, no es conveniente. ¿Por qué? Porque el ataque rotatorio, hay ataques de los enemigos que pueden dar. Incluso estos azules tienen un ataque que saltan y se quedan en picado. Si yo estoy haciendo, mira, aquí me voy abajo del todo, recibo daño y contraataco, me cubro, recibo daño y contraataco. ¿Veis que estoy parpadeando? Aquí otra vez, ¿veis? Que hace el y se queda parpadeando y contraataco. Hacer eso, si no lo vais a flipar, os van a destrozar en 0, pero en 0, ¿eh? ¿Ves? Me espero que me dé y tal. Vale, pues esos de rojo, cuando se levantan, contraatacan también automáticamente y son muy rápidos atacando. Entonces, si estás haciendo la rueda, ¿ves? Ahí me ha dado. Y me ha dado mientras estaba haciendo la rueda. Por lo tanto, he tomado daño sin estar cubriéndome. Por lo tanto, me ha sacado un 4,5. Y además me ha dado otro toque. De 2 toques ya estoy a la mitad de vida. Por llevarme daño sin estar cubriéndome. ¿Ves lo que os decía? O sea, no os va a salvar el nivel si no jugáis bien a este juego. ¿Ves? Bueno, entonces ahora vamos a llegar al enemigo final de esta fase. Y como os he dicho, como hemos ido por el camino bueno y el ángel aquel de la fase esa rara del pasado nos ha dado un objeto, pues no vamos a luchar contra él, ¿vale? Si lucháramos contra él, ya os digo que no, es demasiado complicado, ¿eh? Mira, y aquí sale, pues no luchamos contra él. Entonces ahora esta etapa visual va a cambiar. Esto es lo único que cambia en todo el juego, ¿eh? Más adelante no cambia absolutamente nada más por ir por ese camino. Ni diálogos, ni etapas visuales, ni nada. Solo estas 2 cosas que os he comentado, ¿eh? Bueno, ya ves que las etapas visuales pues están bastante bien. Mira, ¿ves? El memento que nos había dado lo reconoce y por eso no nos ataca. Y él, pues, bueno, se llama Flap, ¿vale? Y bueno, pues os dice que él resulta que también es un descendiente de la gente alada. Mira, de Coven.
No lo parece, pero sí. Mira, ¿sabéis? Se llama Flap, del Black Cloud, y eso es lo único que queda. La verdad es que los diseños de este juego me parecen maravillosos, me parecen muy guapos, me parecen muy chulos. Es curioso como de este juego no se ha hecho ninguna conversión, absolutamente ninguna otra máquina. Lo único que salió fue una conversión ilegal a NES, a Nintendo, a 8 bits, hecho por coreanos. O sea, eso no es oficial ni en nada, que no sé en qué estaban pensando, pero lo hicieron. No es muy buena, al menos a mí no me lo parece, visto un poquito, y yo no la recomiendo. Este juego sí, Este juego, bueno, vamos a fijarnos un poquito en la historia, pues nos va a ayudar. Y os desea suerte para conseguir la segunda llave. Recordad que tenemos que conseguir 3. Bueno, vamos a parar un poquito porque vamos a conseguir la segunda llave. Venga, segundo monstruo bestia. Bueno, llegamos a este. Tenemos la magia. Le vamos a esquivar. Bueno, así lo hago yo al menos. Hasta que estemos con el marcador a 0 para conseguir el siguiente cangrejo ermitaño, ¿vale? Venga, la tiramos. ¿Ves? Aquí tenemos el Golden Hawk. Le damos, lo destroza. Yo me sigo cubriendo y ahí le contraataco. Y ya está. Ahí abajo hay un poquito de energía que la voy a coger. Siguiente transformación. Realmente el juego, cuando ya dominas hasta aquí, no es difícil, ¿vale? Aquí no sé por qué me laguea el juego. Será la única parte de la partida que me laguea el juego. Mientras yo estaba jugando no me lagueó. Yo creo que es mientras estaba capturando, ¿vale? Ahora veis que está lagueando aquí como un pendejo. Pero bueno, va a parar y ya no va a volver, menos mal. Bueno, venga, esperamos ahí. Ahí me lo he cargado porque tengo el enemigo ahí y se me complicaría. Bueno, ahí ya lo veis. Por tanto, cuando tire varios ataques, este que tira ácido, cuidado que en el suelo también da. La cabeza que se estira y luego de vez en cuando se os lanza hacia vosotros. Entonces, y por contacto, obviamente, como habéis visto, ¿vale? Le vamos dando poco a poco, con la calma. No os precipitéis, le damos 2 toques y te vas. Mira, ese... ¿Ves? Como estaba a la suficiente distancia podía esquivarlo, ¿ves? Ahí lo esquivo, doy toda la vuelta, ya le va quedando menos, ahí me da por impaciente, le damos un toque, le damos la vuelta y lo vamos esquivando poco a poco, Ve. Aquí realmente podría haber utilizado familiar, pero ni me he acordado, Pero con otros enemigos sí que lo voy a utilizar con mucha más. Vale. Y última transformación, fijaros el diseño brutal. Vale, nos tenemos que quedar arriba o abajo de él y cuando se acerca a hacer el ataque en carrera. Ahí se ha quedado demasiado cerca y me ha hecho ese ataque. Normalmente no ocurre. Entonces ahí a veces, incluso a veces es mejor dejar de cubrirse que te dé y apartarte, porque no va a parar de atacarte. O sea, parece que es súper fácil este enemigo, pero no. Pero bueno, ahora ya sí, ahora ya volvemos a lo mismo. Venga, lo tiras, se acerca, ataque en carrera, te esperas a que salte, entonces te mueves hacia el otro lado y así sucesivamente, ¿vale? Vale. Y para el otro lado. Es curioso lo del tema del password, para que lo puedas continuar y tal, es bastante curioso. Bueno, pues a ver, ya hemos explicado todos los personajes. Vale, ya hemos explicado lo del cangrejo ermitaño, primer dígito de tiempo, 0, 4 y 8. Bien, cuando haces los 4 ataques de combo, en el último ataque tienes un 20% de activar el... Ya lo hemos cargado, de activar un crítico, ¿vale? Que entonces es, por ejemplo, mi personaje ya veis que hace un golpe de fuego al final y hace un ¡ja! Pega un grito, ¿vale? Eso saca una barbaridad, eso saca una barra y media de vida del enemigo, ¿vale? Es una pasada, pero es un 20% de que ocurra, no siempre ocurre. Da gracias cuando ocurra, ¿vale? Eso va igual con todos los personajes. Bueno, pues chicos, ya hemos conseguido 2 llaves, ¿vale? Y vuelve a aparecer el guerrero de fuego. Y os dice que la tercera llave y última está en la capital del imperio. Y que tenéis que pasar por una área hostil. Será un viaje muy peligroso y necesitaréis ayuda de algunos amigos. Y os dice que no vais a encontrar amigos allí, pues cállate. Bueno, que vais a encontrar allí una raza que no habéis encontrado con anterioridad y que tenéis que ir a Areísta para coger un barco hasta Atlántica. Y que allí vais a encontrar, bueno, donde vais ahora mismo, ¿vale? La muerte.
Bueno, pues nos vamos a Areista, como nos dice él, para ir en busca de la tercera llave. Bueno, fijaros aquí cómo cambia el escenario. Cuidado con estos así que son como típicos japoneses, ahí como paraguas o esto. Vale, yo aquí utilizo el ataque giratorio. Si hubiera ido un poquito más a la derecha, hubiera dado a los enemigos, pero también a una piedra que hay allí, digamos que es una cueva, y hubieran dejado de salir enemigos. Solo me hubiera cargado 2 de estos. Estos enemigos son bastante peligrosos, sacan muchísimo si os dan. Yo aún así me arriesgo para conseguir experiencia porque estoy a punto de subir de nivel, ¿eh? Pero si vais directamente hacia la derecha, os cargaréis esto y dejarán de salir enemigos, ¿vale? Bueno, vais para arriba. Ahí volvemos a cambiar de personaje y ya nos quedamos con el armadillo, que ya nos quedaremos con él hasta la parte final que no cambiamos al dragón. Bueno, aquí ya lo veis, vamos por aquí. Ese podéis ir a saco, ¿vale? Ahí hay otro bobo que no lo vamos a coger. Aquí estos enemigos yo he ido a saco con ellos, pero podríais haberos quedado... joder, ahora me saldrá. Podríais haberos quedado ahí haciendo este ataque, ¿vale? Que es más seguro, pero quita menos si tardáis más. Yo lo he hecho así. Ahora saldrán 2 enemigos por la izquierda. Venga. Yo he ido a saco, podréis hacer esto, ¿veis? Ya los remato con esto. Ven, ahí vamos cogiendo magia. Ya veis que ya no utilizo el tema del cangrejo, ¿eh? Aún y así siempre tiro las magias en 0, 4 y 8. Bueno, me voy por arriba que hay vida. Ese huevo no lo cojo porque ya nos quedamos con el armadillo. Es muy importante que no lo maten, ¿eh? Venga, y ahí esa cripta no la rompo porque ahí hay una vida que nos rellena todo. Y la quiero dejar para cuando me cargue todos los enemigos. Mira, ¿veis? Ahí he hecho un crítico. Bien, los zombies son peligrosísimos. Sacan una barbaridad. Como os toquen por contacto lo vais a flipar. Entonces, cuando le dais a un zombie, primero nos cargaremos la parte de arriba y quedarán las piernas. Y las piernas nos las tenemos que cargar también. Y las piernas son rapidísimas, ¿vale? Si me llegaran a venir enemigos por arriba, por abajo y por arriba, me intentaría quedarme en el centro y haría el ataque rotatorio, ¿vale? O sea, lo utilizaría así porque son muy peligrosos, ¿vale? Estos enemigos son... Eso es lo que haría si me vinieran al zombie por arriba y por abajo. Dejaría que se acerque, le daría y haría el ataque rotatorio. Si veo que estoy muy cerca, me alejaría un poquito y volvería a hacer el ataque rotatorio, ¿eh? Bien, aquí cuando metéis a todos los enemigos, saldrán unos enemigos que salen enganchados a unos globos, que le daréis un toque, se caerán al suelo y luego los pisáis. Solo salen ahí. La verdad es que este juego tiene muchos detalles, ¿eh? A mí es un juego que realmente me gusta muchísimo, ¿eh? Pues señores, estamos más de la mitad del juego, ¿eh? Madre mía, vais a cansar de escuchar mi voz. Bueno, seguimos con la limpieza. Y mira, eso es, cuando ya se han acabado los enemigos de esta zona, aquí hay energía que nos rellena al máximo, ahí también hay energía. Bueno, avanzamos, entramos por la puerta, nos vamos a la izquierda de todo y nos van a salir los rojos estos que sacan muchísimo, son peligrosísimos, muy muy peligrosos. Ahí, dejo que me den un toque, veis que ahí me han dado en el escudo, pero no he entrado en el daño, ¿vale? Entonces no he contraatacado. Voy con muchísimo cuidado, en serio, os dan 2 toques y ya estáis temblando. Bien, este enemigo, avanzáis para arriba, os tiráis para abajo, os quedáis cubriendo, quedáis ahí cubriendo y que el enemigo os empuje. No tiráis el familiar, no hacéis nada. Cuando se queda así, mirando de un lado para otro, os acercáis y le pegáis un toque y empezáis a acribillarle, pa. Cuando se tire para atrás, os volvéis a cubrir y os quedáis ahí. ¿Vale? Quedáis ahí. Avanzáis un poquito y ahora cuando empieza a mirar de un lado para otro otra vez, así en plan chulo, le volvéis a atacar. Y aquí ya podéis tirar al familiar. No lo tiréis antes. Este enemigo, si le tiráis el familiar o a veces, depende como le dé, cuando cambia de patrón y no hace esto que acabáis de ver, os destroza en 0, lo flipáis. O sea, este enemigo que parece, hostia, qué fácil, que los cojones de San Diego. No, este enemigo os destroza en 0, si os llega a cambiar de patrón, le tiráis de la magia, le tiráis de todo y vais a saco, os empezáis a cubrir con magia, con todo, tirando familiar, tirando todo, porque os destroza. Bueno, y aquí llegamos al soldado, cogemos el barco, nos secuestramos y venga, que nos lleves a Atlántica. No, no quiero ir, que te calle la boca y que nos vamos para allá. Y además con prisa, venga, y arreando que es gerundio, ¿vale? Aparte que molesta. Venga. Pues nos vamos a Atlántica. ¿Y qué nos encontramos? Mirad, qué música, qué escenario, qué auténtica pasada, qué maravilla. Fijaros ahí los animalitos. Bueno, aquí lo cogéis todo, quedaros donde están los objetos y todo, donde está todo. Este juego, bueno, yo me lo he pasado en solitario. Yo creo que a dobles es más accesible. No estoy seguro porque no lo he probado,
pero a dobles he visto pues que los enemigos tienen, bueno, ahí en el 0, bueno, ahí os dan una mejora de arma, y en el 0 disparáis al árbol y otro triunvi, ¿vale? Que nos da experiencia. Y mejoramos el arma, ¿vale? Pues eso, lo que decía, a dobles he visto que los enemigos pues tienen la misma energía, ¿vale? Quizá os tengas que repartir la experiencia un poquito más, pero lo he visto más accesible que jugando solo, ¿eh? No sé, es una sensación que tengo, ¿eh? Pero bueno, no lo he probado, no sé. Y bueno, llegamos a estos robots. Fijaros qué maravilla de escenario, de paisaje y de música. Bueno, pues esto es el cementerio del mundo antiguo, ¿vale? Dice, bienvenido al cementerio del viejo mundo. Y bueno, son unos robots, ¿vale? Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién hay en esas tumbas? Y bueno, dice, mi nombre es Robbie y fui creado por los humanos hace muchísimo tiempo atrás. Bueno, ya nos cuenta la historia. Bueno, estas son las ruinas del viejo mundo y tal. Bueno, pues este robot nos va a dar un elixir, ¿vale? Un objeto. Este objeto lo que hace es que si nos matan, en vez de salir Game Over, nos va a recuperar, o sea, el objeto se utilizará automáticamente y nos recuperará la mitad de la vida, 4 cuadros, ¿vale? Mira, aquí nos da el elixir de la vida. Este objeto hay que conservarlo al máximo. A ser posible, a mí no me llega a salir, pero a ser posible hay que conservarlo hasta el enemigo final para asegurarse. Pero bueno, a mí al final lo llega a utilizar, ¿eh? Bueno, pasamos de zona. La fortaleza del enemigo. Esta zona es chunga. Aquí volvemos otra vez a subir de dificultad. Esta zona es chunga y hay un punto muy crítico en ella, ¿eh? Bueno, salen estos enemigos, ya ves que si me dan, veis que me han dado y estaba parpadeando y no me han sacado energía porque es daño de guardia, ¿vale? Estos me espero a que me den y contraataco, veis que me han sacado un poquitín, ¿vale? Ya habéis visto antes en el corredor que antes me han dado 2 azules y me han dejado la mitad de la vida. Ven, esa estrella de magia es una mierda, esta es buena, ¿vale? Pero vamos a coger más, queremos más. Estos me cubro y venga, saco. Estos son peligrosísimos y además sacan una barbaridad, como 2 cuadros o... Fijaros el daño de guardia de estos rojos, que ya es considerable. Pero bueno, aún y así ni punto de comparación con el daño normal, ¿no? Bueno, aquí, este es un truquito que saqué yo mismo. Vi un par de estratagemas por ahí que no me convencieron. Al final muchas estratagemas me las he sacado de yo. Aquí hago lo de correr para no avanzar el scroll. Avanzo un poco a la izquierda y me voy para abajo. ¿Por qué? Porque ahora me salen los enemigos por ahí. Tengo todo ese espacio por abajo que ellos no me dan. Y puedo ir matándolos poco a poco. ¿Por qué? Porque aquí me salen azules que son muy peligrosos. Los rojos que son aún más peligrosos. Y los zombies que son aún más peligrosos. ¿Vale? Entonces desde aquí... me voy matando. Ves que cuando mato a zombies las piernas van muy rápido. Si esa pierna me roza, lo flipas, ¿vale? Bueno, pues aquí poco a poco, estar atentos del tiempo, pero tenéis tiempo de sobra. Aquí cuando los tengo demasiado para allá, que no me vienen donde les pueda atacar, les lanzo un familiar, estando pendiente de que no me lo maten, ¿vale? Es que tengo 5 minutos, tengo tiempo de sobra, no es tan larga la fase. Pues bueno, aquí con la calma, los vais cargando con la calma. Poquito a poquito. Vale. En principio las estatuas al igual no salen, por lo que he leído, si cuando estáis allí en el Maharashi no estáis en nivel 12 o superior. Bueno, cuando estáis allí no, cuando vais a romperlas para conseguirlas, ¿vale? Para cuando rompéis las vasijas, Pero bueno, eso no lo sé. Yo os digo que a veces me salen, a veces no. Bueno, no os preocupéis también que aunque os toquen aquí un poquito más para arriba hay vida, ¿vale? Bueno, ya habéis visto que en el corredor cometí 2 errores, me dejaron a mitad de la vida y aquí también voy a cometer un error. Os digo que este juego penaliza muchísimo, ¿vale? Que el nivel ayuda un poquito, pero no es salvador ni de lejos. De hecho, no lo es. Y después de esta situación, bueno, en esta situación habrá monstruos y después habrá un punto negrísimo, que es un enemigo, vale, lo veréis. Hay 2 puntos negrísimos, ¿vale? Este, digamos, negrísimos de nivel máximo. Este es de nivel medio. Este punto de aquí es muy duro. Aquí os pueden dejar en bragas.
Y luego hay dos enemigos que ya es punto máximo, ¿vale? Bueno, ya lo veis, poco a poco, con paciencia, tenéis tiempo, tenéis 3 minutos, hasta que no os carguéis los zombies y los de rojo y tal, no os arriesguéis, ¿eh? Cuidado con el armadillo, cuidado con el familiar al tirarlo cuando están los zombies, porque si los zombies tocan el armadillo le sacan también una barbaridad. No es aconsejable tirar el familiar cuando hay zombies, ¿eh? Ya os lo aviso. Pues eso, ahí tenemos la vida. Este juego pues sí se podría comparar con el Dungeons and Dragons. A mí, bueno, yo he jugado al Dungeons and Dragons, me lo he pasado, no a la segunda parte, pero ya puedo opinar con la primera. Para mí es mejor el Dungeons and Dragons por todo, por variedad de enemigos, por variedad de movimientos de los personajes, por escenarios. Bueno, aquí, importante, cojo esto, me cargo esos enemigos, me quedo en este lado y empiezo a hacer el ataque giratorio para matar los zombies y las piernas de ellos. Aún y así no me acaba de salir bien, ¿vale? Porque si están muy cerca te apartas un poquito y haces el ataque giratorio. Ya veis que me están acosando, pero tú ten paciencia. Aún y así, fijaros, ahí me han quitado energía cubriéndome y fijaros lo que me quita, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, aquí te dan 3 toques y estás fuera, porque luego tienes el enemigo y ya no tienes energía. Tienes dos comiditas que te rollan un cuadrito. Vale, nos venimos aquí abajo y aquí nos dan el último escudo, ¿vale? La última mejora de escudo. El escudo del halcón dorado. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Que brilla, que está chulo. No lo estáis viendo de frente, pero lo veréis. Aquí, si avanzamos aquí y no acabamos de avanzar del todo y pasamos por el lateral de este pasillo, nos ahorramos unos enemigos que salen aquí. Tampoco son muchos, te los puedes cargar, pero bueno, te arriesgas menos. Esa magia no la cojo porque quiero tener el dragón, ¿vale? No quiero tener la última magia de todas. Vale, aquí me pongo en este lado, le tiro el armadillo y le doy. Muy importante tirarle el armadillo a este enemigo, ¿vale? Sobre todo que no os toque directamente con su cuerpo. Aquí nos cubrimos, cuando acaba el rayo, venga, darle, le da. Aquí ya te vas, yo aquí estoy tardando demasiado. ¿Ves? Ya me ha dado. Ahí en ese cofre hay vida. Bueno, aquí poco a poco, no tiene mucha energía, mira. Pam, pam, tenía 10 líneas de vida, 4, vale. Pero en un momento dado soy egoísta, intento sacarlo más de la cuenta. Y va a ser aquí, miradlo. Estoy súper bien de energía. Aquí le intento dar más toques. Ahí ya me tendría que haber ido hace 2 toques. Fijaros, me ha tocado, me ha dejado a mitad de la vida. Aquí le sigo dando por no esperarme a que ataque y yo contraatacar. Me da el rayo y me deja a 2 cuadros de vida. Aquí podéis apreciar realmente cómo es el juego, ¿vale? Es esto el juego. Pero si vais con cuidado y jugando bien, ya veis que he podido avanzar hasta el fin. Bueno, y aquí llegamos, no lo pasamos, dice pues que bueno, que quieren limpiar la tierra, que van a utilizar un arma, probablemente el demonio, y que quieren poner el mundo en cenizas, ¿vale? Que nuestro Dios dice que se eliminen los humanos antes de conquerir el mundo. Y bueno, la contesta que arrogante, me das asco, no solo hay humanos que morirán, hay otras formas de vida. Y que bueno, y que los guerreros estos, pues los 3 generales, aquí hay 2. Ahora vamos a luchar con el tercero, el punto negro, ¿vale? Bien, y aquí tengo la magia del salamander, ¿vale? Que la guardamos para él. Bien, este se... no, perdón, la tercera llave, no te vayas. La tercera llave, esto es un punto negrísimo, aquí es donde se complica todo. La primera transformación no es tan difícil, nos ponemos aquí, empezamos a darle de hostia cuando salga la capa, cuando dejemos de darle, que escucháis el clic, nos cubrimos, esperamos a que nos dé y contraatacamos, ¿vale? Le vamos dando y ahora aquí en el 44 tiro la magia. Aquí, pam. Venga, y estoy a punto de subir de nivel, me queda un toque de vida, pero voy a subir de nivel. Cuidado con este enemigo, quedaros cubriéndoos, ¿vale? Y hasta que no os dé un golpe y escuchéis el y empezáis a parpadear, no volvéis a atacar, no ataquéis antes. Segunda transformación, este es el punto negrísimo. Os quedáis en este lado y tenéis que hacerlo así, exactamente así, ¿vale? Además el patrón normalmente siempre hace los mismos movimientos, el enemigo. Venga, avancéis para él, le dais de toques, avanzáis y ahora os vais hacia arriba cubriéndoos, os vais hacia arriba. Os esperáis a que esté el daño de guardia, que estáis parpadeando, os tiráis hacia abajo, le tiráis en familiar, os ponéis delante suyo y empezáis a darle de hostia. Venga. Cuando se os aleja o volvéis, os tiráis a la izquierda, os ponéis delante suyo, no os quedéis atrás. Y ahora cuando tira eso, os ponéis justo debajo del hombro. Y aquí, una vez aquí, os giráis y
pegáis golpes hacia arriba y tiráis la magia que os queda. Os tiráis cubriéndoos hacia lo que hay en el suelo para daros el toque de daño y tener muy dado para iros a este lado. Os quedáis en este lado. Es muy bestia esto. Os ponéis aquí y cuando ya está aquí vais para arriba, ¿vale? Cuidado al pasar al enemigo si estás muy para atrás, porque desde su espalda ves esas bolitas que tira desde la espalda, ¿vale? El hombre este de cera. Esas os dan mucho. Veis que dan una vuelta con muchísima distancia para que esas bolitas no me den y me pongo justo al lado del suyo, ¿vale? Ahí no he sido egoísta, no te quedes más tiempo, le das unos cuantos toques y te vas para abajo. Veis que ahí no puede pasar el de esto. Eso que os da os mata, lo que tira os mata, saca una barbaridad. Esto es un punto negrísimo y me lo he cargado sin haber utilizado el elixir de vida. Este es un punto negrísimo. Si algún día jugáis este juego y jugáis contra este enemigo, lo vais a flipar. Pero lo vais a flipar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Este es un punto negrísimo, este es el mayor punto negro. Para mí es el enemigo más difícil del juego, con diferencia. Y bueno, junto con el penúltimo enemigo, ¿vale? Que ahora lo veremos. Bueno, pues señores, hemos conseguido la tercera llave, ¿vale? Y ya nos vamos al cielo. Y tenemos aquí a Flap, que nos viene a visitar del corredor oscuro. Dice, ya tenéis las 3 llaves, ¿eh? No habéis tardado mucho en conseguir los webs. Y bueno, ¿por qué has venido? Bueno, que necesito llevaros hasta Kobe, donde está el sello. Bueno, que os va a llevar a Gallópolis, ¿vale? La parte final, donde está el enemigo final. Y bueno, pues no, nos lleva a la highway, a la autopista. Bueno, vamos a ver. Aquí, aunque hayáis quedado incluso con un cuadrito después de ese enemigo super bestia, esto es una fase de relleno, ¿vale? Dice, bueno, aquí os dice que sois descendientes, vosotros y el guerrero de fuego. Y os va a guiar hasta el cielo. Y resulta que el guerrero de fuego es el águila dorada. Esa que salía al principio. Bien, nos montamos aquí y aquí, bueno, nos podemos ver de izquierda a derecha. Aquí os quedáis en el centro, cubriéndose. Cogéis una magia, 2 magias, aunque haya paredes da igual, 3 magias, 4 magias. Os vais a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, porque saldrán así intermitentes las magias hasta que tengáis el dragón. Ya lo tengo, ya no cojáis más magias, os quedáis en este lado por ejemplo si queréis, ¿vale? No cojáis más magias porque no queremos coger la última magia, queremos coger el salamander, que es lo que necesitamos, ¿vale? Bueno, de momento todo va bien, aquí van saliendo enemigos, estamos a nivel 27, no está mal. Si estuviéramos a 26 a 25, pues bueno, aún sería pasable el juego, ¿vale? Ya os lo digo. Que yo me he llegado al jefe final con menos nivel, o sea que no. Lo que pasa es que me mató, me habían tocado demasiado anteriormente, ¿eh? Pero el jefe final no es tan complicado, ¿eh? Por suerte. Bueno, tenemos estos enemigos y ahora sí nos va a salir un último y ya llegamos a la fase final. La situación final. Bueno, ahí está el pesadito este. Bueno, fase final. Y para esta fase final vamos a cambiar de familiar y vamos a coger el dragón, el Garuda. Dice, es eso guapo, Gallópolis está muy alto. Parece que no tiene límites a lo que su dios puede hacer. Bueno. Mira qué maravilla, está muy bien. Bueno, el águila dorada nos dice que no, que esto que tranquilos, que esto lo han hecho humanos, ¿vale? Y que bueno, vamos a utilizar el transportador, ¿vale? Para llegar a Gallópolis. Y ya estamos en Gallópolis. A la izquierda hay oculto un poquito de experiencia. Cogemos los cofres. Da igual que cogemos el armadillo porque más adelante vamos a cambiar el dragón, ¿vale? Y venga aquí, la técnica, como os he dicho, del contraataque de daño de guardia. Bueno. A menos que sepáis que por ahí vienen enemigos muy débiles, ¿vale? Si no, bueno. Hemos subido un nivel, que no es el mejor momento para subirlo, pero bueno, lo mejor es subirlo en jefes, obviamente. Mira, ahí nos dan y contraatacamos. Venga, ahí, venga, nos dan y contraatacamos. Ya veis que no ataco antes, no me adelanto. Ahí,
le doy. Ya escuchas el ¡ah! Y entonces cuando ataco, ¿vale? Fijaros lo poquito que me han dado por daño de guardia, ¿eh? Venga, no cogemos esa magia por asegurarnos de no coger la última. Y aquí ya cogemos el dragón, ¿eh? Venga. Venga, estos enemigos. Aquí ir con sumísimo cuidado. Repito, repetiré 1000 veces. Solo atacar cuando hayáis recibido daño de guardia. Si no, lo vais a flipar. De hecho, luego un poquito más adelante voy a hacer el tonto, un poquito solo, y lo voy a apagar. Bueno, aquí ya veis que esto ya es fiesta de la espuma. Menos mal que no salen aquí los rojos, que son los peligrosísimos. Los rojos, ya os digo que la ruleta, el ataque de ruleta no lo hagáis porque si os dan, muchas veces os dan, ¿vale? Y aquí, ven, volvemos a lo mismo. Bien, y el enemigo final que va a venir aquí es el segundo más difícil, o el primero junto con el otro, ¿vale? Ya veis que voy con máxima precaución. Ahí lo he hecho y no lo tenía que haber hecho, pero bueno. Y aquí utilizo el fuego. Fijaros que no he utilizado el fuego nada más levantarse, porque nada más levantarse estos tíos muchas veces contraatacan. Y el contraataque que tiene es rapidísimo, más que tú. ¿Ves? Ahí he utilizado el familiar. Venga, segunda zona. Nos vamos acercando al final. Es mentira, pero llevamos 1 hora y 6 minutos hablando, ¿eh? Venga, técnica del contraataque y nos cargamos al tonto este. Venga. Estos son muy pesados, ¿eh? Ahí nos dan un poquito de vida. No lo he hecho muy bien esta parte, pero bueno, tampoco. Avanzamos un poquito, tiramos para atrás y aquí nos lo vamos cargando poquito a poquito. Ahí me ha dado ese tonto. Claro, esos tontos debiluchos, el daño de guardia aún es menor que los azules, pero bueno, aún así no es. Y aquí creo que aquí o un poquito más adelante me voy a precipitar y me van a dar sin estar cubriéndome o haciendo la ruleta. Pues, aún así aquí vamos bastante bien, ¿eh? Aún nos queda el elixir de vida, que si nos mata nos rellenará la mitad de vida. Venga, técnica del contraataque. Ahí es cuando me ha dado y me ha sacado un cuadro y algo sin estar cubriéndome, el azul. Ahí ha sido cuando, fijaros, y ya estoy a la mitad de vida. Contra el enemigo más difícil del juego junto con el Waxman, el hombre cera ese. En fin, y aquí tenemos a los 3 generales. Fijaros, aquí gráficamente a mí me parece precioso, ¿eh? Quizá los escenarios no tanto, porque muchos son estáticos, pero tienen un colorido que me alucina, ¿eh? Bueno, se cae la nave y aquí, bien, este enemigo, nos quedamos aquí en el centro, no vamos a tirar magia hasta mucho más tarde, ¿eh? Y aquí le damos el centro, simplemente rotando el cuerpo por donde pasen, le damos hasta que se empiezan a mover y ahí ya nos cubrimos y nos alejemos y le atacamos con el familiar, ¿vale? Con el dragón. Y cuando lo veamos muy seguro le damos un golpe o 2, no más. Y lástima que no le he dado ahí con el crítico. ¿Por qué? Porque esta gente tiene 25 líneas, me parece, 25-24 cada uno de vida. Cada uno. Fijaros que, no vayáis a por ellos, lo vais esquivando, ves que no paro de cubrirme, ves, ahí los esquivo por aquí y no le da un golpe, no, o sea, tienes que quitarle energía, ahí había un poquito de experiencia, ¿vale? Entonces, veis que no tiro la magia, cuando empiecen a cambiar de patrón, que ya le hemos sacado un poquito de energía, van a comenzar a ir rápidamente, ¿no? Desplazándose rápidamente, entonces voy a tirar la magia, ahora. ¿Veis? Ahí ya tiro la magia, esta es la mejor, fijaros que saca una barbaridad. Y aquí voy a cometer un error. Aquí lo que tengo que hacer ahora es esperarme a que salga el cangrejo ermitaño, darle un toque, conseguir la magia y luego abrir el cofre este y conseguir esa magia. ¿Qué pasa? Que yo he abierto el cofre este antes de que salga el ermitaño. Entonces ahora yo ya tengo una magia en stock y cuando me salga el ermitaño no me va a dar una magia. Y yo quería la magia de los lobos, que se consigue con 2 diamantes, porque es buenísima y a causa de eso me van a matar. Si hubiera...
al igual me hubiera matado tirando la magia de los lobos, pero la magia de los lobos saca muchísimo y es buenísima. Por culpa de ese he tirado la magia de nivel 1, que es el rayo este que le acabo de tirar, y bueno, al final me van a matar. Fijaros que la cantidad de energía que le queda. Mira, ahora he cambiado de patrón y empiezan a atacar. Cuando me dan un ataque en daño de guardia, dejo de cubrirme y les ataco y me vuelvo a cubrir antes de que vuelva a desaparezca la inmunidad, No intentarse darles más golpes de más, porque entonces os darán un toque sin estar cubriendo y os vais. Este enemigo saca muchísimo, ¿vale? Fijaros ya la poca energía que me queda, y aún y así no arriesgo, no podéis arriesgar con este enemigo. Es dificilísimo este enemigo, ¿vale? O sea, hay que rasparle lo máximo hasta que os mate. Lo ideal es eso, no utilizar el elixir de vida que os han dado los robots, el robot, hasta el enemigo final, pero no va a poder ser, Fijaros que aquí sigue cubriéndome y sigo esquivando los platones, los platones, los patrones de los enemigos, Seguimos esquivando. Este es un juego que al igual me decido a subirlo en inglés, porque es que no hay vídeo, y explicarlo con mi inglés chapucero, y probablemente lo subiré también sin comentar, ¿vale? Para que lo quiera escuchar lo quiera ver y escuchar sin voces y sin historia, ¿vale? Curiosamente, después de acabármelo, me lo pasé, probé con el prota y dije, madre mía, qué pequeñajo que es. No sé si volveré a echar. Mira, ¿ves? Y ahí me han matado y he utilizado el elixir de vida, ¿lo veis? Y me han rellenado 4 puntos de vida y me han renovado también el tiempo, que estaba a 1 minuto y algo, Cuando os matan y utilizáis el elixir de vida, os renuevan el tiempo, ¿vale? Y bueno, ya por fin me cargo este enemigo, que es dificilísimo, y me quedan 2 tokens de vida. Este enemigo es, fijaros ahí como carecía abajo dando vueltas. Este enemigo es una auténtica brutalidad, Pues bueno, señoras y señores, enemigo final. Estoy a nivel 29, el máximo es el 30. Deciros que ya os lo digo, no voy a llegar a nivel 30. Si llegara a nivel 30, pues no subiría lo que es la experiencia, no habría la barrita roja, ¿vale? Nos seguirían dando puntos de experiencia, pero no subiríamos más nivel, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos al prota, Gerard, que nos dice que nos da las gracias por la ayuda de haber llegado hasta allí, aunque yo he utilizado Galhan, el dragón. Dice, no te preocupes, lo hemos hecho por nosotros también, y efectivamente, enemigo final, último combate. Llegamos aquí con esta música de intriga, avanzamos un poquito, nos quedamos aquí y empezamos a darle al disponer como si no fuera un mañana. Si lo hacéis así nos va a dar. Estas tías, que son las tías estas pero vestidas de rojo, es bastante curioso, ¿no? Porque parecen élite, pero solo te tienes que quedar aquí y de esto, porque además cuando caen hacia atrás los demás se caen, y entonces bueno, enemigo final. Aquí estamos. Pues en cuanto nos movamos, nos vamos hacia abajo, nos quedamos en su línea, y cuando salte avanzamos hacia arriba. Cuando avance hacia nosotros hacemos el ataque de correr. Vamos hacia atrás, salta y avancemos a la línea contraria. Y cuando llegamos al trono, ahí le vamos dando hostias, porque cuando no lo rompamos nos darán la última arma, ¿vale? Entonces, mirad, ¿veis? Esta es la técnica. Cuando avance hacemos el ataque en carrera, y cuando salte avanzamos. No actuéis antes de que él salte. Mira, aquí me espero, veo que camina hacia mí, le hago el ataque de correr, me espero, y cuando veo que salta, entonces me muevo, no antes. Es una batalla reactiva, ¿vale? ¿Ves? Avanza hacia nosotros, hacemos ataque en correr, se queda parado, me espero, salta, entonces avanza hacia arriba y le voy dando toques al trono. ¿Para qué? Porque cuando lo rompa voy a conseguir la última arma, que es como la que lleva el enemigo final, ¿ves? La Galantino, me parece que se llama. ¿Ves? Venga, vamos haciendo esto, ya le queda un toque y venga, y ya me voy corriendo para arriba y cojo la Galantin, ¿vale? Si no os da tiempo, pues no la cogéis, pero no intentéis ir a cogerla mientras estáis matando a este enemigo, porque si rompéis el patrón os puede matar. Fijaros aquí, o sea, fijaros aquí, que sale aquí de la dimensión discotequera, Super Dragón, el demonio. Se abren las compuertas de la dimensión. Fijaros que ya he cogido la espada, que es como la del enemigo final, la Galantin, así en arcoiris. Bien, señores, enemigo final. En cuanto nos movemos, nos vamos directamente aquí abajo a esta puerta, nos quedamos aquí. En cuanto se acerca, hacemos 3 ruletas seguidas, una después de otra, sin precipitarse. Si fallas una, se puede ir el enemigo y entonces, lo tienen mal.
entonces cae, vais a por él y le vais dando en la cabeza mientras vais avanzando hacia arriba, 2 toques hacia arriba, 2 toques hacia arriba, no os quedéis por detrás de él, ¿vale? Me quedo siempre en su cocorota, en su parte de atrás. Venga, le vamos dando, venga, avanza por aquí, le vamos siguiendo, 2 toques y seguimos, 2 toques y seguimos, siempre estar bien posicionados, súper importante, si no os matará, ¿vale? Os quedáis aquí, se ha avanzado ahí, me voy hacia un lateral para que no me dé. Aquí me voy apartando de él. Si hubiera tirado más para allá, hubiera tenido que dar la vuelta, ¿eh? Aquí, pues por suerte, he ido para el centro, me acerco a él y le voy dando, ¿vale? Venga. Vale, seguimos. Tiene 60 líneas de vida, ¿eh? Ya le quedan 11. Me cubro. Ahí me tendría que haber tirado hacia él y porque me quitaría un menos. Me voy otra vez a donde estoy aquí. Y volvemos a hacer la misma técnica. 3. Si falláis una de ellas, aquí está menos tiempo y será volarnos la pantalla, tirarnos fuego y os matará. Muy probablemente, ¿vale? Y aquí hacemos lo mismo y ya le queda un punto de vida. Claro que estoy a nivel 29, casi a 30 el último nivel. Y muerto. Juego pasado con un crédito. Aquí está. Espectacular. Una maravilla. En fin, si os gustan los beat'em ups así un poquito atípicos, con fantasía, os los recomiendo. Es una lástima, este juego no puedo jugar, este juego no juega ni el Tato. La verdad. Y bueno, juego pasado. Dicen que yo no lo he notado, pero que si te lo pasas con un crédito cambia un poquito la musiquita del final. Yo no lo he notado, ¿eh? Dicen. Pero bueno, tampoco seguro. Fijaros aquí animado. Dice esto va a petar. Salgamos de aquí echando hostias. Dice tiene que haber algún aeroplano o algo que nos lleve a un lugar seguro. Empieza a destruirse todo. Aquí animado. Fijaros, Gallápolis, la ciudad se destruye. Y ellos, junto con el águila dorada, ahí está el aeroplano, míralos, ahí están. Y bueno, aquí tenemos a los héroes. Gerard, Helene y Galahad. Bueno, pues han derrotado al Imperio de la Oscuridad. La música es muy bonita, ¿no? Bueno, aquí ya hablan, pues le dice el príncipe, ocúpate a la águila dorada, ocúpate un poco del mundo. Y dice, bueno, el mundo es muy grande. Ahí abajo dice, desde mi punto de vista no es tan grande. Dice el águila. Bueno, que no sé si dice viajar por el mundo, no me ha dado tiempo a leerlo. Que bueno, que es muy bonito. Bueno, el águila dorada, el guerrero, y de aquí le pregunta, bueno, ¿y qué eres tú? Le pregunta al águila dorada, al guerrero de fuego, ¿qué eres tú? Y dice, yo una vez era como vosotros, pero un día decidí dejar la tierra, irme al cielo y vi la tierra perecer y volver a renacer. Y ahora debo irme. Espero que algún día en un futuro nos volvamos a encontrar. Goodbye. Y bueno, eso es todo. Hasta aquí, espero que os haya gustado. Ya poco más va a ser ya, digamos, los créditos, la música del final. Al final de todo pues voy a poner mi nombre, Jim. Y la verdad es que es un juego que me ha gustado muchísimo. Me ha desesperado un poco, sobre todo porque tiene pues 3 o 4 puntos críticos que son muy aleatorios. Algunos jefes que vosotros no lo podéis apreciar aquí, pero si os ponéis a jugar lo vais a notar. Y es un poco de suerte, tienes que estar en un píxel muy concreto, si no te da, te matan. Si no fuera por esos 3 o 4 puntos críticos no sería tan difícil. No me refiero al enemigo final, el enemigo final no es complicado. Y desespera un poco por eso, porque es muy largo y claro, pues llevar una hora de partida y que te maten sobre el final pues te desespera un poquito, ¿no? Pero bueno, aún así lo recomiendo. Quizás es un juego que algún día pues me gustaría probarlo a dobles, ya os digo que creo que es más fácil. Y en fin, os dejo con la música del final. Espero que os haya gustado. Y nada, pues hasta la próxima. Saludos.